Queridas amigas y amigos de Actualidad con Alexis Ortiz, ahora vamos a ver a uno de los expertos en materia electoral más importantes de Venezuela en las últimas décadas, Ildemaro Martínez, hablándonos sobre las 8 violaciones a la Constitución Nacional y el negocio sucio con las máquinas de votación que acompañan a este llamado a elecciones parlamentarias hecho por la narcodictadura de Nicolás Maduro. Bueno, y a los que les guste este tipo de programas, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Bienvenidas, queridas amigos y amigos de Actualidad con Alexis Ortiz, por aquí por bienvenidosvenezolanos.com, esta plataforma de servicio a los venezolanos de dentro y fuera de Venezuela y en general a los latinoamericanos. Hoy vamos a hablar de un tema que está más que vigente y es las elecciones ilegales fraudulentas que convocó la narcodictadura en Venezuela y el negocio también fraudulento, también delincuencial que hace la narcodictadura con las máquinas de votación. Para hablar de eso hemos invitado a un experto electoral muy reconocido, el ingeniero Ildemaro Martínez. Bienvenido, Ildemaro. Muchas gracias, Alexis, por esta invitación y realmente tú la has pegado cuando has dicho que este es un tema de alto interés nacional, porque se trata de unas elecciones inconstitucionales, fraudulentas que ha creado la dictadura. Ahora fíjate tú en estos días en una conferencia que te escuché decías que había 8 violaciones a la Constitución por parte de la narcodictadura para imponer estas elecciones fraudulentas. ¿Cuáles son esas 8 violaciones a la Constitución? Mira, son muy claras. La primera gran violación fue que la Sala Constitucional ¿Qué artículo es ese para irlo anotando? ¿Qué artículo es ese para irlo anotando? Ese es el artículo referido a la Constitución desde el artículo 4 en adelante, donde se establece el poder electoral y el nombramiento del CNE le corresponde a la Asamblea Nacional con la votación calificada de sus 2/3 partes. La Sala Constitucional decidió declarar que la Asamblea Nacional, que venía cumpliendo su proceso, había incumplido la Constitución y no había nombrado el CNE. Y estos señores, violando y quitándole esa atribución a la Asamblea Nacional, decidió nombrar un CNE con 4 representantes del gobierno, pseudo del gobierno, y uno supuestamente de la oposición representando a lo que han llamado la mesita, que eran los que se reunieron con el gobierno y pactaron eso. Esa es la primera violación. La segunda. La segunda violación es el artículo 298 de la Constitución, que prohíbe que no puede modificarse la ley electoral y las normas electorales en el periodo de 6 meses antes de las elecciones. Este CNE decidió, y la propia Sala Constitucional, modificar las normas electorales en un periodo de 5 meses y 4 o 5 días. Por lo tanto, toda esa convocatoria de las elecciones es nula porque viola el artículo 298 que prohíbe modificar las normas electorales antes de 6 meses de las elecciones. Violaron el artículo 186 de la Constitución y el artículo 10 de la Ley Orgánica de los Procesos Electorales al crear un incremento en los diputados de la Asamblea Nacional. La Constitución establece que los diputados de la Asamblea Nacional son 167, independientemente de la población, porque cada diputado se elige por el equivalente al 1.1% de la población. Siempre esa cifra va a ser la misma, 167 diputados. Bueno, estos decidieron, el CNE, elevar a ese número a 277 diputados, casi el doble. Y de esos crearon una circunscripción nacional
con 48 diputados de una lista cerrada nacional, que nadie vota por ella y que se eligen por el método de Hond, de los cocientes de Hond, cuando se suman los votos que cada partido saca, y entonces se aplica el método de Hond y se van a repartir 48 diputados que nadie los conoce y nadie va a votar por ellos, violando abiertamente la Constitución. Se violó la cuarta violación, ¿cuál es? La cuarta violación a la Constitución. La cuarta violación a la Constitución te la voy a decir de inmediato. Violaron la Constitución en su artículo 292 y 293 cuando establece que los procesos electorales tienen que regirse de acuerdo con la ley orgánica del poder electoral. Ellos violaron y se pusieron a legislar y modificaron la ley del poder electoral y la ley de los procesos electorales. Luego violaron el artículo 67 de la Constitución, que obliga que los candidatos postulados por los partidos deben decidirse en un proceso interno, elecciones primarias internas. Unas elecciones internas donde la militancia participa y el CNE está obligado por el artículo 293, numeral 6, a organizar esos procesos. En esta oportunidad no hubo elecciones internas de la militancia de los partidos y tampoco el CNE las organizó ni obligó a los partidos que lo hicieran. Esa es la quinta. La sexta violación, ¿cuál es, Ildemaro? Se violaron los artículos 63 y 188 de la Constitución, que establece que los diputados indígenas deben elegirse por una votación directa, secreta y universal. Estos crearon una figura de elección de segundo grado a mano alzada para que los diputados indígenas, que son 3, fueran elegidos en una asamblea que todavía no se conoce quién eran los electores y dónde decidieron elegir a esos mandatarios de las comunidades indígenas. Luego se violó el artículo 186, numeral 3 de la Constitución, cuando no se le exigió a los candidatos el requisito de la residencia por lo menos 4 años en el estado donde se iban a postular. Esto es muy importante para evitar la postulación y la elección de navegados, de gente que no vive en los estados, que no tiene ninguna relación con los estados. Bueno, estos señores no le exigieron a ningún candidato el requisito fundamental que establece la Constitución, que es la residencia por lo menos por 4 años en cada estado donde se van a postular. Luego se violó el artículo 11 de la Ley Orgánica de los Procesos Electorales, que establece que la base poblacional para determinar cuántos son los diputados por cada estado debe ser aprobado por la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional no pudo aprobar esa exigencia y entonces la Asamblea Constitucional cubana decidió entre gallos y medianoche publicar en Gaceta un estimado de base poblacional que nadie sabe de dónde sacaron ese número. Igualmente se violó el principio de la igualdad constitucional cuando se establece que los diputados tienen que ser electos un 50% por representación proporcional y un 50% por el principio de la personalización del sufragio. Estos decidieron cambiar eso y establecer un 52% proporcional y un 48% de personalización del voto. Y además crearon unos circuitos multinominales. Entonces ya no estás votando por, como dice la Constitución, que es una votación nominal, sino que vas a votar de una lista y otra vez por otra lista. Por ejemplo, en el caso del estado
Amazonas hay un circuito donde se eligen 3 diputados, cuando la Constitución establece que tiene que ser 1 por cada circuito. Bueno, estos son las violaciones más importantes a la Constitución. Pero también las estoy anotando porque eso hay que hacérselo conocer a la gente, esas violaciones realmente flagrantes, descaradas de la Constitución Nacional. Y además que están hechas para beneficiar al partido de gobierno, porque cuando ellos aumentan ese número de diputados, por ejemplo, en los estados pequeños, que supuestamente, de acuerdo con el número establecido por la Constitución y por el mandato de la Constitución, serían 3 diputados por cada estado cuando no llegan a un porcentaje importante, como el caso del Tamacuro, Amazonas, Cogede y Apure, etcétera. Entonces ahora ellos establecieron que se van a elegir 5 diputados. Como esos estados tradicionalmente los gana el gobierno, entonces ahí se van a elegir por lo menos, el partido gobierno sacará por lo menos 3 diputados. De esa forma, para garantizarse las 2/3 partes de la Asamblea Nacional que supuestamente ellos van a elegir el 6 de diciembre. Pero además, y rápidamente, ¿aló? Sí, va, adelante, adelante. Se perdió un poco la imagen, pero la voz... Sí, la imagen se fue, pero la voz sigue. ¿Aló? Ajá, sí, sigue hablando, por favor. ¿Aló? Sigue hablando, ¿Sigo ¿se hablando? te oye bien? Sí, se te oye bien. Sí, ya volvió. Y la otra cosa importante que te quiero resaltar fue que esta convocatoria y la fijación de la fecha de la elección, quien la fijó fue el presidente de la República, en una cadena que anunció cuándo se iba a hacer las elecciones y que lloviera, tronara o relampagueara, las elecciones se iban a hacer el 6 de diciembre, cuando es una competencia que le corresponde al CNE. Luego, otra cosa importante es que el presidente de la República manifestó pues, que se iban a ampliar el número de diputados de la Asamblea Nacional. Eso es tan absurdo como si mañana el CNE, en una próxima elección, por ejemplo, del presidente de la República, el CNE decidiera que la presidencia de la República no va a ser ejercido por una persona, sino por 3, 4 o 5. Ese es el mismo caso. Una barbaridad. Ahora fíjate tú, Ildemaro Martínez, ingeniero experto en asuntos electorales. Pero además... Ya nos explicó las violaciones a la Constitución. Ahora hay otra denuncia que tú has venido haciendo muy importante y muy contundente y muy preocupante, que es la del negocio de la narcodictadura con las máquinas de votación. Bueno, ese es otro elemento que enrarece más toda esta convocatoria y todas estas elecciones. El gobierno había decidido darle a una empresa de nombre Smartmatic la realización, la organización y la preparación de las elecciones. Cuando Smartmatic denunció que en la elección de la Asamblea Nacional de la Constituyente, Smartmatic dijo que se habían aumentado los resultados de esa votación por lo menos por 1 millón de votos. Entonces el CNE pasado decidió quitarle el contrato a Smartmatic en lugar de abrir una investigación y corregir toda esa locura. Entonces sacaron Smartmatic de la organización de las elecciones. Pero había una empresa argentina que estaba haciendo trabajos de informática en los 3 bancos del Estado, el Banco Venezuela, el Banco Bicentenario, el Banco del Tesoro, empresa esta que en Argentina, cuando comenzó esta relación con Venezuela, solamente lo que hacía eran tarjetas de identificación de los empleados de las empresas, y ahora se han convertido no solamente en que manejan todo el sistema de informática administrativo de los bancos del Estado,
sino que manejan el sistema y la informática del Ministerio de la Defensa. Y aparte de eso, todo lo que tiene que ver con el sistema Patria y el pago de bonos y de las cajas CLAC, etcétera, todo eso lo maneja esa empresa que se llama Escled. Esa empresa ¿Cómo se llama la empresa? ¿Cómo se llama la empresa? EXCLE. Es una empresa argentina, ¿no? Sí, pero es una empresa que no se ocupa. Al principio lo único que tenía era una oficina en Paraguay y una oficina en Buenos Aires. Ahora tiene oficinas en todas las capitales de los estados de Venezuela. Bueno, de la noche a la mañana a esta gente le dieron un contrato para hacer las cactahuellas, para organizar el sistema de cactahuellas. Eso se lo dio Jorge Rodríguez. Pero ahora le dieron el contrato para traer unas nuevas máquinas después que se quemaron los galpones del CNE en Mariche. Se perdieron 40.000 máquinas. Ahora de la noche a la mañana aparecieron estos señores expertos en máquinas electorales que no se sabe el precio de cada máquina, no se hizo ninguna licitación como corresponde. Segundo, las máquinas han llegado por parte, no han llegado todavía completamente. Y ayer cuando hicieron la prueba ante la opinión pública los primeros días de esta semana, bueno, nadie dio la cara ni aparece la empresa esta. Y a pesar de que ha habido denuncias públicas de periodistas, de diputados, nadie da la cara para que expliquen cómo le dieron ese contrato a esa empresa, una empresa sin ninguna experticia ni experiencia en manejar procesos electorales. Pero además nadie conoce el costo de esto. Y lo que es más grave, que hasta el momento la presentación de la máquina es una máquina que el software es un Windows 8, cuando ya hay hasta el Windows es un Windows antiguo. Pero aparte de eso no se sabe quién montó todo el software para la transmisión de los datos, ni todo el software de esas máquinas para garantizar la transparencia y sobre todo la seguridad. Y por otro lado está pues este guiso, evidentemente que ha sido un guiso, nadie conoce el costo de las máquinas y se le pregunta a los miembros nuevos del CNE y dicen que ese contrato lo dieron el CNE anterior. Pero bueno, y tú no eres capaz de saber, pues tú tienes que pagar ahora eso. Supuestamente además, el principio de continuidad administrativa te hace responsable de lo que haya hecho en la administración anterior. Si claro, no corriges. Claro, pero aquí nadie da la cara sobre eso. Y ayer, los primeros días de esta semana, cuando se presentó la máquina y se la presentaron a los periodistas y a los representantes de los partidos estos que quieren participar en eso, pero la empresa integradora no da la cara. Nadie... Entonces aquello es una cosa absolutamente oculta. Eso es una caja de Pandora que tienen bueno, muy bien. Oye, muy bien. Ustedes han visto que Ildemaro Martínez, que tiene una gran experiencia en procesos electorales, una experiencia teórica y práctica, ha demostrado que este proceso electoral es fraudulento, ilegal, engañoso y está rodeado de negocios absolutamente inmorales. Bueno, muchas gracias, Ildemaro, y gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por habernos acompañado en este programa. Muchas gracias, Alexis, por la oportunidad que me has dado de darle la posibilidad que la gente, se organice y recuerde todas estas violaciones terribles a la Constitución que han hecho esta gente. Sí, no, y gracias a ti porque fue una información sumamente valiosa. Hasta la próxima, si Dios quiere, la Virgen del Valle.